Buenos días, América, y buenas tardes, Europa. Mi nombre, como decía Luis, soy Ramón Martín Duarte y soy profesor de Dirección de Proyecto y Dirección de Operaciones. Y hoy quiero tratar de daros, bueno, algunos consejos, no lo sé, sobre cómo identificar y analizar los riesgos en los proyectos empresariales. Eh, por esto yo lo que quiero hablaros es de algo que es fundamental en la gestión y la dirección de proyectos, como es la importancia de identificar y gestionar los riesgos que se presentan en todo proyecto, sea empresarial o no. Y para esto voy a presentar algunas ideas, que en su mayoría conocidas por todos, y desarrollar algunos conceptos que nos puedan permitir extraer ciertas enseñanzas para la mejor gestión de los riesgos y en consecuencia de nuestros proyectos. En primer lugar, todos sabemos que ahora es que se había quedado. Todos sabemos que no existe ningún proyecto que esté libre de riesgos. Muchos de ellos, además, ligados a la propia naturaleza del proyecto. Por eso debemos siempre tener presente que una compañía de éxito no solo va a contemplar los riesgos asociados a la ejecución del proyecto, sino también todos los factores externos que pueden llegar a poner en peligro o en riesgo los objetivos de dicho proyecto. Por eso, de ahí la clave para una excelente gestión de los riesgos va a radicar en la capacidad para no permitir que se ignoren o se minimicen los riesgos, sino todo lo contrario, los riesgos siempre deben ser correctamente identificados, administrados, controlados, asumidos y monitorizados, puesto que, como hemos dicho antes, los riesgos son inherentes a los proyectos. Pero para poder realizar toda la gestión de identificación y análisis de riesgos, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es un riesgo? Lógicamente. En el PMBOK, el PMI define en su sexta edición, en la sexta edición del PMBOK, distingue dos tipos de riesgos inherentes a los proyectos. Lo que llama riesgo individual del proyecto, que es un evento o condición incierta que si sucede puede tener un efecto positivo o negativo en uno de los objetivos del proyecto, en alguno, en uno o más. Es decir, afecta a los objetivos y puede ser favorable o desfavorable. Y luego define lo que llama el riesgo general del proyecto, que es el efecto de la incertidumbre sobre el proyecto en su conjunto y que proviene de todas las fuentes de incertidumbre, incluido evidentemente los riesgos individuales, y que representa la exposición que tienen los interesados a las implicaciones de estas variaciones en el resultado del proyecto. Por esto se podría definir bien el riesgo como un fenómeno que perciben en menor o mayor escala todos los agentes vinculados a la ejecución del proyecto. Todo riesgo lleva unido tres elementos primarios, que son el evento, es decir, el cambio no deseado, pero que no tiene por qué ser no esperado, la probabilidad, es decir, la posible ocurrencia, qué porcentaje existe de que esto ocurra, y el impacto, que es cómo afecta ese evento al proyecto, pensando siempre en términos de presupuesto, es decir, en términos de presupuesto económico, de cronograma, de objetivos, etc. De ahí que el riesgo siempre es un evento incierto. Con eso no lo podemos olvidar. Y con un impacto positivo o negativo y con una determinada probabilidad de ocurrencia. El que el impacto sea positivo o negativo, evidentemente es muy importante, puesto que en general, cuando hablamos de riesgo, siempre pensamos en todo aquel evento que produce un impacto negativo. Pero eso no es cierto. También puede ser positivo. Por esto, lo que podemos decir que el impacto positivo lo denominamos oportunidad. Es decir, podemos tener riesgos positivos cuando, por ejemplo, en un proyecto avanzamos en su desarrollo
en menor tiempo del previsto o con un costo menor del presupuestado, por ejemplo. ¿Y esto qué nos va a permitir? Pues nos permite tener la oportunidad de desarrollar nuevas acciones, tener un colchón para otras actividades que se puedan retrasar, se puede reducir en algo el presupuesto económico, etcétera. Y eso es un riesgo también, pero es un riesgo positivo. Otro concepto que hay que tener claro a la hora de analizar y de trabajar con los riesgos es que un riesgo es distinto de un problema, puesto que el problema, cuando se presenta, es que ya ha sucedido y además siempre es negativo. Recordemos siempre esa famosa frase, ¿no? De Houston, tengo un problema, tenemos un problema, lo tenemos, no lo vamos a tener. ¿eh? Siempre ha sucedido. De todo esto que hemos dicho hasta ahora, de lo poco que hemos dicho, se deduce que el riesgo, como consecuencia de la incertidumbre, es la probabilidad de pérdida de recursos humanos, de materiales, financieros, etc. También puede ser de ganancia, ¿eh? Porque aquí, fijaros, ya también lo he escrito yo en términos negativos, pero también puede ser en términos positivos. En consecuencia, esto es un reto que pone a prueba nuestra capacidad como responsables para predecir ciertos resultados. Por esto, sabiendo ya que es un riesgo, la primera consecuencia o consejo que podemos extraer es que la administración de los riesgos se debe realizar siempre de forma organizada y planificada, con el fin de poder llegar a conseguir la objetividad que demanda el proyecto. De esto vamos a hablar con posterioridad, de todo lo que es la planificación, etc. Por esto debemos pensar que cuando identificamos los riesgos tenemos que contemplar todas las variables, tanto internas como externas, que puedan llegar a afectar al proyecto. Y siempre, siempre tendremos que abandonar y rechazar esa forma de pensar de que los riesgos son situaciones aisladas y que dependen solo de factores ajenos, etcétera. No, eso no es cierto. Bien, una vez que hemos hablado de qué es un riesgo y antes de hablar de la planificación, vamos a ampliar un poco la información sobre los riesgos y lo primero que vamos a hablar es de los tipos de riesgo. Y la primera clasificación que se puede hacer es que los riesgos pueden ser conocidos, es decir, se pueden prever, sabemos que pueden aparecer, y desconocidos, y en consecuencia no se pueden prever. Aunque siempre va a existir la incertidumbre de que un riesgo se pueda presentar o no, claro está, lo conozcamos o no lo conozcamos. Podemos decir que esa incertidumbre siempre va a depender de la cantidad de información que tengamos disponible y valiosa a nuestro alcance. Cuanto más información tengamos que sea confiable, menos incertidumbre tendremos. Sin embargo, no podemos olvidar que el riesgo es incierto, es decir, puede ocurrir o no, pero la acción, es decir, el costo de ese riesgo, siempre es cierto. Como decía al inicio de este webinar, consecuencia de todo lo que estamos diciendo hasta ahora, es que la ejecución de un proyecto siempre lleva asociados riesgos, de todo tipo, de más o menos complejidad y repercusión, lo que sea, pero siempre existen los riesgos, siempre tenemos la posibilidad de que nos aparezca. Por tanto, como responsables de proyecto, otro consejo, otra consecuencia que podemos sacar es que no solo debemos estar preparados para identificar los riesgos, controlarlos y administrarlos, ¿no? Sino también tenemos que tener la capacidad de afrontarlos con los recursos de que disponemos, no con recursos extraordinarios. Por esto lo mejor que podemos hacer, es decir, la mejor vacuna, ahora que está tan de moda esta palabra, para los riesgos potenciales de nuestro proyecto es un adecuado proceso de planificación, como había dicho antes, en el que no solo vamos a indicar las tareas que vamos a realizar, etcétera, sino que debemos analizar a qué riesgos potenciales nos vamos o nos podemos enfrentar y los recursos que vamos a disponer para afrontar esos riesgos. Y por tanto, una consecuencia inmediata de todo esto es que la gestión de los riesgos en los proyectos en general debe ser proactiva, debe involucrar a todos los interesados, sobre todo al cliente y a los equipos de proyecto,
y hay que siempre tomar decisiones. Evidentemente, un enfoque proactivo lo que nos va a permitir es transformar los riesgos en oportunidades de mejora de la operación y de los resultados de la empresa. Eso está claro. Bien, además de todos los riesgos que podemos pensar en este momento, y que pueden ser muchos, existen otros que podemos denominar no relacionados con eventos. Nosotros hemos dicho antes que el riesgo tenía su evento, su probabilidad y su impacto. Pues hay algunos que no están relacionados con ese evento. Y este tipo de riesgos pueden incluir los denominados de variabilidad. Es decir, aquellos en los que existe una incertidumbre acerca de alguna de las características que son fundamentales en ese evento planificado. Se llaman también de incertidumbre aleatoria y, bueno, podríamos poner, por ejemplo, que si nosotros en un proyecto hacemos una planificación de una prueba que hay que realizar y para ello ponemos en el cronograma que esa prueba va a durar 15 días y tenemos todos los recursos, etcétera, etcétera, para esa prueba designado. Luego, cuando llegue a la realidad a ejecutarse esa prueba, resulta que puede ser que se desarrolle en 10 días o en 20, entre 10 y 20 días. Nosotros hemos puesto 15. ¿Qué ocurre? Que la probabilidad de ocurrencia de ese evento, es decir, de que se realice la prueba, es del 100%, pero su duración es la que es incierta. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que los parámetros como el coste, los requerimientos de recursos, los ratios de desempeño, etcétera, se ven afectados si tardamos 10 días, en que, bueno, es un riesgo favorable, es riesgo positivo, o ocurren en 20 y los recursos, etcétera, que consumimos son mayores. También existen los denominados riesgos de ambigüedad. Estos son los que existe incertidumbre acerca de lo que puede suceder en el futuro. Son también conocidos como de incertidumbre epistémica y la probabilidad de este tipo de riesgos es del 100%, aunque no podamos entender que el requisito ese sea cierto. Pero el grado en el que pueda afectarnos, eso sí que es incierto. Por ejemplo, si nosotros desconocemos las condiciones del mercado cambiario en un país que no es nuestro, no es el nuestro, y desarrollamos allí un proyecto y puede llevar ese riesgo cambiario, esas condiciones de mercado, a unos costos de los insumos que no habíamos previsto entre los riesgos del proyecto. Es decir, hay una variabilidad en los costos que no teníamos previsto. Evidentemente el hecho ocurre, hay esa variación, esa fluctuación de precios, pero lo que no vamos a saber o no sabemos es el grado de afectación, es decir, cuánto nos va a afectar en función de la variabilidad que haya. Últimamente también tenemos otros riesgos de este tipo que son los puntos ciegos o de incertidumbre ontológica y que a veces se llaman cisnes negros, y que estos son riesgos que somos incapaces de ver porque está fuera de nuestra propia experiencia. Podemos más o menos estar seguros de que esos riesgos existen, incluso los podríamos describir, ¿no? Pero nosotros aseguramos que esto nunca nos va a ocurrir. Es decir, esto no puede existir, no puede existir un cisne negro. Todos los cisnes son blancos. Hay un libro muy interesante, se llama precisamente así, El cisne negro, el impacto de lo altamente improbable de Taleb, y que os aconsejo porque se describe muy bien este tipo de riesgos. Un ejemplo muy claro de un cisne negro lo tenemos muy presente, que fue la aparición de la pandemia del COVID-19. Nadie había previsto ese riesgo dentro de los riesgos de su propio proyecto, dentro de los riesgos de un país, de una ciudad, del mundo entero. Sin embargo, apareció. Todo esto que hemos dicho hasta ahora trae una consecuencia inmediata, y es que un responsable de proyectos que hace una mala gestión de los riesgos siempre tiene que pasar a administrar una crisis.
No podemos olvidar que la gestión de riesgo no solo nos permite prepararnos para tomar acciones preventivas, sino también nos van a alertar de la viabilidad de esos mismos proyectos, ¿no? Por esto, durante el análisis de los riesgos, lo que debemos realizar, lo primero, es una categorización de los riesgos y a su vez contemplar las restricciones que existen en nuestro proyecto, ya sean de cualquier tipo, presupuestarias o legislativas o técnicas o sociales, etcétera. Y esto lo que nos va a permitir es, como responsables del proyecto, nos permitirá situarnos en un terreno mucho más sólido y analizar objetivamente si el proyecto se encamina pues, hacia un panorama más favorable o desfavorable. La categorización de los riesgos de los proyectos ha sido definida también por el PMI en su Universal Risk Project Report, y vamos a poner el esquema que ellos presentan y lo vamos a comentar brevemente. Lo primero que dice es que pueden existir riesgos gerenciales, es decir, que son los relacionados con la organización que desarrolla el proyecto. Es decir, que hacer una mala gestión, una inconsistencia interna de la organización, conflictos de recursos, etcétera, ¿no? Fallos presupuestarios, esos son unos riesgos que son inherentes al proyecto. Otros son los externos, es decir, los relacionados con eventos que están fuera del control de la organización, como por ejemplo un cambio en el tema legislativo regulatorio, unos cambios en las prioridades del cliente, etcétera. Los riesgos tecnológicos, que son los relacionados con la probabilidad de fallos de los recursos tecnológicos que estamos utilizando, de su obsolescencia, de su aplicabilidad, de si cumplen o no los estándares de la industria, etcétera. Luego, los relacionados con el propio cliente, es decir, los que involucran en la habilidad y la autoridad del cliente para tomar decisiones, la experiencia en este tipo de proyectos, el conocimiento de entrega, el conocimiento del tema. Una cosa muy importante que parece trivial, pero que hace retrasar mucho la planificación de un proyecto y por tanto es un riesgo, es la entrega de la información a tiempo. Cuando la organización le solicita una documentación al cliente que es necesaria para planificar el proyecto y el cliente no da la importancia suficiente a los tiempos de entrega que hacen evidentemente retrasar el cronograma. También la más o menos flexibilidad del cliente ante los posibles cambios, etcétera, ¿no? Luego están los riesgos evidentemente relacionados con la ejecución del proyecto, es decir, riesgos que parten de la posibilidad de que el proyecto pueda no ejecutarse en su totalidad, ¿no? Podemos pensar muchas veces de que cómo va a ser esto posible, ¿no? Cómo no se va a finalizar un proyecto. Sin embargo, tenemos muchos ejemplos de que hay proyectos que no se finalizan y ahí en el gráfico se presentan algunos de los riesgos estos, ¿no? Como puede ser el riesgo económico, es decir, la incapacidad de la organización para mantener los costos dentro del presupuesto inicial y puede llegar incluso a o paralizar el proyecto o cambiar la calidad de los elementos que estamos usando, etcétera, ¿no? El riesgo financiero, que es, ahí entra en juego el cliente, ¿no? De no ser capaz de hacer un cierre financiero y no tener dinero suficiente para finalizarlo. El riesgo cambiario, es decir, cuando es necesario, por ejemplo, importar ciertos suministros y la tasa de cambio se incrementa de tal manera que hace insostenible la viabilidad del proyecto. Los de suministros, que es un tema que se requiere un análisis muy serio, puesto que la organización siempre debe estar completamente segura de la calidad de los insumos que ha definido en el proyecto, de la capacidad del proveedor para suministrarlo, de la permanencia de ese producto en el mercado o de otro equivalente, evidentemente, y del valor acordado también, ¿no? Luego está
los riesgos políticos, es decir, la inestabilidad de los gobiernos, los cambios de legislación, situaciones de orden público, etcétera. Los riesgos medioambientales, es decir, a lo mejor en un momento determinado, a lo largo de un proyecto, se nos obliga a hacer un trámite de licencias medioambientales y esto hace que se retrase el cronograma, una exigencia legislativa que obliga a rediseños que puedan ser más o menos costosos, etcétera. Y finalmente, pues los riesgos de fuerza mayor, es decir, cualquier acontecimiento no previsto, sea de cualquier tipo, social, político, natural, catastrófico. Bueno, pues, por ejemplo, la aparición de la COVID-19, que muchos proyectos se han visto afectados y muchas empresas, ¿no? Es cierto que muchos de los riesgos que se pueden presentar en un proyecto son previsibles, ¿no? Y con la experiencia en proyectos similares anteriores, bueno, se pueden afrontar sin tener un impacto más grande sobre el proyecto, ¿no? Sin embargo, se pueden presentar riesgos imprevistos a los que evidentemente debemos también hacer frente con la misma diligencia y con la misma eficacia que en los previsibles, ¿no? Por esto, lo que debemos tener es la capacidad para recuperar el proyecto y debemos pensar que el proyecto, por tanto, debe tener el nivel correcto de contingencia del presupuesto y del cronograma para recuperarse. Tener siempre unos procesos flexibles que van a permitir que se adapte a las distintas circunstancias. Un equipo de proyecto empoderado. Una revisión frecuente de los signos de alerta temprana. Esta es una acción muy importante, ¿no? Porque nos puede permitir actuar en estadios iniciales y menos traumáticos. Y unos aportes claros de los interesados. Esta revisión de signos de alerta temprana, yo vi un ejemplo que me costó mucho trabajo y también es como con relación a la COVID-19. En España, en Barcelona concretamente, se celebra lo que se llama el Mobile World Congress, y el de este año 20 se iba a celebrar la última semana de febrero. Antes de mediados de febrero, el comité de dirección de este congreso decidió cancelarlo por culpa de la COVID-19, que en ese momento y oficialmente solo estaba afectando a China. Sin embargo, ellos vieron este signo de alerta y más, luego se ha visto que tenían más información, por lo visto, porque ya estaba apareciendo en Europa, pero vieron que existía un gran riesgo en celebrar este congreso en el que iba a reunir personas de todo el mundo con ese virus latente. Y ya digo, para muchas personas y en muchos medios de comunicación fueron criticados por ello, ¿no? Por haberlo suspendido. Y era un signo de alerta temprana, ¿no? Bien, por todo esto que hemos venido diciendo hasta ahora, lo que debemos pensar es que tenemos que siempre realizar una gestión integrada de los riesgos, ya que debemos siempre pensar y partir de que cada proyecto es único. Eso está claro. Y por tanto, pensar en determinadas consideraciones para adaptar a ese proyecto los riesgos que debe afrontar. Es decir, nuestra experiencia nos puede decir que existen esos riesgos, pero hay que adaptarlo a ese proyecto, a este en concreto, porque cada proyecto es único. Por eso lo que tenemos que tener en cuenta siempre es el tamaño del proyecto, su complejidad, qué importancia tiene para la organización, o sea, para la empresa este proyecto, cuál es el enfoque del desarrollo que vamos a hacer y consideraciones para entornos ágiles y adaptativos, puesto que al ser esto un modelo flexible pueden adaptarse y llegar siempre a una mejora continua. Bien, vamos a entrar ya en lo que es la planificación y la gestión de los riesgos. Para conseguir esta gestión integrada de los riesgos que acabamos de decir, debemos desarrollar siempre un proceso de planificación del proyecto y dentro del proyecto de planificación de los riesgos. De acuerdo nuevamente con el PMI, en el PMBOK dice que el beneficio clave de una planificación es que asegura el nivel, el tipo y la visibilidad de gestión de riesgos, que deben ser siempre proporcionales tanto a los riesgos como a la importancia del proyecto para la organización, evidentemente.
La planificación también es importante para proporcionarnos los recursos y el tiempo suficiente para las actividades de la gestión de los riesgos y establecer siempre una base acordada para evaluarlos, ¿no? Por esto, la categorización de los riesgos que hemos visto antes, lo que nos va a proporcionar es un medio para agrupar los riesgos individuales de cada proyecto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues la forma común de agrupar los riesgos en cada proyecto es lo que se llama la estructura de desglose de riesgo, la RBS, que es una representación jerárquica de las posibles fuentes de riesgo que se puedan presentar. Todo este proceso lo que da origen es a un plan de gestión de los riesgos y que debe incluir y definir los puntos siguientes. ¿Cuál va a ser el enfoque general para gestionar los riesgos del proyecto? ¿Cómo tenemos que hacer para definir los enfoques, las herramientas, las fuentes de datos que se van a utilizar durante la gestión de esos riesgos? ¿Quién va a ser el líder y quién lo va a apoyar dentro de los miembros del equipo en la gestión de esos riesgos? ¿Con qué fondos vamos a contar para realizar toda la actividad de la gestión de los riesgos y establecer protocolos para aplicar reservas de contingencia, de gestión, etcétera? Debemos contar con un calendario, es decir, definir cuándo y con qué frecuencia vamos a categorizar los riesgos. Es decir, proporcionarnos un medio para agrupar los riesgos individuales de cada proyecto, como hemos visto anteriormente, ¿no? Luego tenemos otro punto que es el apetito al riesgo del interesado, que es muy curioso, es decir, muy importante. Es decir, esto es lo que hace y se puede definir como los umbrales de riesgos medibles en el entorno de cada objetivo del proyecto. Es decir, estos umbrales lo que nos van a determinar es el nivel que vamos a aceptar de la exposición al riesgo general. Nos va a informar de cuál es la probabilidad del impacto que se va a utilizar al evaluar y priorizar los riesgos individuales de un proyecto. Es decir, hasta qué nivel estamos dispuestos a tolerar o a arriesgarnos a que se presente uno de estos eventos, ¿no? Evidentemente, tenemos entonces que definir la probabilidad y el impacto de los riesgos, que son específicos al contexto del proyecto, ¿no? Y que van a reflejar ese apetito al riesgo. Luego debemos definir lo que se llama la matriz de probabilidad e impacto, es decir, hacemos una matriz en donde ponemos las oportunidades y las amenazas, todo en una matriz común de probabilidad y de impacto que definimos, como se está viendo ahí en la figura. Otro punto importante, parece que aparentemente no tiene importancia, pero sí la es, que es el formato de los informes. Es decir, los informes de análisis de los riesgos y de gestión de los riesgos tiene que ser siempre más o menos en el mismo formato, de manera que de un solo vistazo veamos si ha habido avances, qué riesgos nuevos se han presentado, etc. Y por último, el seguimiento, es decir, cómo se registran todas las actividades de los riesgos, etc., ¿no? Bien, en esta matriz de probabilidades de impacto lo que se hace es identificar los riesgos del proyecto, pero la pregunta es cómo vamos a identificar los riesgos, ¿no? ¿Cuáles son los medios para identificarlos? Nuevamente recurriendo al PMI, a su guía del PMBOK en su 6ª edición, ahí se incluyen una serie y se define una serie de herramientas y de técnicas para que podamos identificar los riesgos. Lo primero que nos dice es que debemos de tener o de establecer lo que se llama el juicio de experto, es decir, hablar con las personas y recibir la opinión de personas que han tenido experiencia en proyectos similares y, por tanto, han soportado riesgos que posiblemente se nos van a presentar a nosotros. Aparte de eso, define unas herramientas, unas técnicas, y la primera de ellas es las técnicas de recopilación de información. Y entonces, entre ellas está la tormenta de ideas, es decir, lo que hacemos es establecer una lista completa de todos los riesgos individuales posibles, de las fuentes de riesgos del proyecto, etcétera.
prestando, es decir, pero lo que debemos siempre es de prestar una particular atención para garantizar que estos riesgos que estamos identificando a través de esta tormenta los describamos con claridad, ¿no? Ya que la técnica lo que nos puede dar lugar es a que estén a tener una relación exhaustiva de información de riesgos que luego realmente no son tales. También tenemos lo que se llama las listas de verificación, listas de elementos, acciones o de puntos que debemos de considerar, ¿no? Siempre estas listas de verificación las vamos a desarrollar lógicamente sobre la base de la información histórica que tengamos, del conocimiento que tengamos acumulado de proyectos similares, etcétera, ¿no? Y de otras fuentes de información. Y luego las entrevistas, lo que hablaba antes también del juicio de expertos, es decir, los riesgos del proyecto y las fuentes de incertidumbre generales del proyecto se puede identificar con estas, entrevistando a personas experimentadas en proyectos y que son expertos en este tipo de riesgos, ¿no? Ya luego, después de las técnicas de recopilación, es decir, de tener toda esa información de los datos, lo que tenemos que hacer es utilizar las técnicas de análisis de datos. Una de ellas es el análisis de causa-raíz, que se utiliza por lo general para descubrir las causas que están subyacentes y que ocasionan problemas y, en consecuencia, desarrollar acciones preventivas. También está el análisis de supuestos y restricciones. Lo que hace es explorar la validez de los supuestos y de las restricciones del proyecto y determinar cuál es realmente un riesgo para el proyecto. ¿Por qué? Porque las amenazas estas pueden identificarse a partir de una inexactitud, de la inestabilidad, de la incoherencia, de lo incompleto de los supuestos, etcétera. Y entonces es muy importante hacer este análisis. Y otro, que es el análisis DAFO, que se utiliza con bastante frecuencia, que es una técnica que lo que nos va a hacer es examinar el proyecto desde la perspectiva de cada una de sus debilidades, de sus amenazas, de las fortalezas y de las oportunidades. Bien, todas estas técnicas lo que nos traen luego como consecuencia es una relación de riesgos identificados, es decir, la relación de los riesgos que hemos visto que puede haberse afectado al proyecto, siempre con tanto detalle como sea posible para asegurar que una comprensión inequívoca de esos riesgos, ¿no? Luego, identificar quién va a ser el dueño del riesgo potencial, es decir, quién va a ser el responsable, y una relación de las respuestas, de las acciones que tenemos que tomar para prevenir o para responder al riesgo si es que se presenta. Además de todo esto, nosotros a los riesgos lo que tenemos que hacer es lo que sea un análisis tanto cualitativo como cuantitativo de los riesgos. El análisis cualitativo consiste en priorizar los riesgos individuales del proyecto para un análisis o una acción posterior y siempre evaluando la probabilidad de ocurrencia y de impacto. Como hacemos esto de evaluar la probabilidad de ocurrencia e impacto, el beneficio es que se concentra en los riesgos de más alta probabilidad, evidentemente. Pero es una evaluación subjetiva, es decir, que siempre se basa en la percepción del riesgo por parte de un especialista, ¿no? Por eso también es muy interesante hacer un análisis cuantitativo de los riesgos. Y esto consiste en ¿qué? Pues en analizar numéricamente el efecto combinado de los riesgos individuales y de otras fuentes de incertidumbre. Es decir, vamos dando unos valores y analizamos esto. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es que cuantifica la exposición al riesgo del proyecto en general y es muy objetiva porque lo que está dando son valores numéricos, ¿de acuerdo? Y de ahí que, bueno, podemos equivocarnos, evidentemente, al dar valores a cada uno de estos riesgos individuales y tal, pero es bastante más objetiva que el análisis cualitativo. Bien, como dijimos anteriormente, un responsable de proyecto que hace una mala gestión de los riesgos siempre va a tener que administrar un
una crisis. Y pero con esto de proceso de planificación de la respuesta al riesgo, lo que se va a conseguir es crear distintas opciones o acciones para mejorar la oportunidad y reducir las amenazas de los riesgos de un proyecto. Las respuestas a los riesgos siempre deben estar adaptadas a la importancia de cada riesgo y además a la importancia del propio proyecto, ¿no? Y siempre deben ser rentables con relación al desafío que deben cumplir. Por esto es importante que esta planificación de respuesta debe ser realista y oportuna dentro del contexto del proyecto, ¿no? Y debe desarrollarse en común acuerdo con todas las partes interesadas. Hay un libro de David Hilson que se llama Respuestas al riesgo de primera clase, en el que se define cuáles son los criterios de valoración que tenemos que tener en cuenta para precisamente dar respuesta a los riesgos. Y es que esos criterios son que la respuesta debe ser apropiada, es decir, debe tener un nivel correcto de respuesta basado siempre en la importancia del riesgo. No podemos hacer, como decimos aquí en España, no sé si en otros países se dice, de matar pulgas a cañonazos. Es decir, que la respuesta sea desproporcionada a la acción sea desproporcionada a lo que se nos ha presentado, el riesgo que no se nos ha presentado. Que por tanto sea razonable. Es decir, que el costo-rendimiento de la respuesta debe definirse en tiempo, en esfuerzo, etcétera, de manera que no sean más del presupuesto disponible. Deben ser procesables, es decir, definirse unos tiempos de respuesta que deben cumplirse, ¿no? Deben ser, por supuesto, alcanzables, es decir, no podemos estar esperando un milagro, sino que tenemos que dar una respuesta lógica. Debe ser valorada, es decir, que se debe definir cuál es la mejor respuesta que podemos dar. Convenida, es decir, que todos los involucrados estén de acuerdo y haya un consenso y un compromiso entre los interesados para alcanzar un acuerdo a la respuesta. Y, por último, asignada y aceptada. Volvemos a repetirlo, es decir, cada respuesta al riesgo debe tener un responsable y siempre una sola persona, ¿eh? Y debe ser aceptada por ella y aceptada por el resto del grupo, ¿no? Finalmente, pues vamos a hablar de lo que es el control de los riesgos. Este proceso implementa planes de respuestas a los riesgos, que son, es decir, lo que hace es rastrear los riesgos identificados, seguir los riesgos residuales que pueda haber, identificar nuevos riesgos si es posible y evaluar la efectividad del proceso contra los riesgos en cualquier fase o en cada fase del proyecto. Se debe siempre realizar esto como un proceso iterativo, es decir, que cuando se termina un ciclo se vuelva a iniciar otro, porque así podemos detectar si ha quedado algún riesgo residual, una vez hecho hemos evitado o prevenido o asumido el riesgo que se nos han presentado, o si aparecen nuevos riesgos. Y siempre, al ser un proceso cíclico, lo que debemos es de seleccionar estrategias efectivas, ¿no? Para ejecutar un plan de contingencia o de reserva con acciones correctivas. Bien, volvemos a poner un ejemplo también de la COVID-19 en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, la identificación y el análisis de los riesgos habrá que identificar ahora la necesidad del control de los riesgos de salud que puede causar este virus y su impacto en nuestro proyecto. Es decir, ahora tenemos que meter esto como un riesgo más de nuestro proyecto. Y entonces, para prevenirlo, pues, ¿qué va a ser necesario? Pues tomar medidas como proveer de recomendaciones de higiene básica a los trabajadores, proveer de equipos de protectores adecuados, estaciones de higiene, hacer adiestramiento, extender las buenas prácticas ambientales para que podamos reducir al mínimo las exposiciones al riesgo de la COVID-19
evidentemente siempre proporcionado. Es decir, si nosotros tenemos un equipo de 50 personas que van a trabajar en el interior de un hospital actualmente, su prevención y su exposición al riesgo y por tanto la importancia de este riesgo va a ser mucho mayor que si tenemos un equipo de 3 personas que están cada uno en su casa teletrabajando. Bien. Como resumen de todo lo que hemos dicho durante este webinar acerca de los riesgos del proyecto, la definición, la gestión, el control, yo creo que lo que podemos hacer es un cierto balance siguiendo el título de esta presentación, es decir, consejos para identificar, primero, para identificar los riesgos. Pues yo diría que para poderlos identificar lo que debemos es tener experiencia en proyectos similares. Esto lo que nos va a permitir es enfrentarnos a riesgos similares a los que ya nos habíamos enfrentado y que pueden aparecer en este nuevo proyecto y saber cuál es la mejor actuación en cada situación, ¿no? Facilitando siempre el incluir estos riesgos en la planificación de nuestro proyecto. Siempre, evidentemente, recordando que cada proyecto es único y por mucha experiencia que tengamos en proyectos similares, hay veces que fallamos, ¿no? Y para conseguir esto tenemos que tener siempre presente lo que se denominan las lecciones aprendidas, ¿no? Que deben estar indicadas en la documentación de cierre de cada proyecto y que son evidentemente fundamentales para que podamos adquirir experiencia en situaciones de este tipo. No solo en el desarrollo de un proyecto, sino también en cómo enfrentarnos a los posibles riesgos que pueden aparecer, ¿no? Es decir, las lecciones aprendidas no solo se describe cómo se desarrolló el proyecto, sino qué riesgos se presentaron, qué respuesta se le dio a ese riesgo, etcétera, etcétera. Y finalmente lo que debemos es incluir siempre incluir en el presupuesto las partidas necesarias para hacer frente a los riesgos, evidentemente a los previsibles, ¿no? En la mayoría de los casos. Tanto ese presupuesto verse afectado en el ámbito económico como en el cronograma, etcétera. Además de identificar los riesgos, lo que debemos también es analizarlos, ¿no? Y a la hora de analizar situaciones extrañas o que puedan distorsionar de alguna manera la marcha de un proyecto, lo que primero que debemos hacer que es pues distinguir entre riesgo y oportunidad, ya que aunque ambos van a alterar o pueden alterar el desarrollo de nuestro proyecto, en el primer caso debemos de minimizar su impacto. Mientras que en el caso de una oportunidad lo que debemos hacer es potenciarlo y aprovechar las ventajas para el desarrollo de nuestro proyecto. Por otra parte, siempre tendremos que estar atentos a los signos que pueden ir apareciendo a lo largo del ciclo de vida del proyecto ante la aparición de riesgos. Pueden ser previsibles, para los que tenemos que tener algún tipo de previsión, lógicamente, y los imprevisibles, que pueden afectar también de mayor o menor manera nuestro proyecto. Pero esto, que es lo que decía yo antes, estar muy atentos a esos signos tempranos que aparecen. Y finalmente lo que debemos hacer es analizar los costos previstos, tanto en el plano monetario o de tiempo, de ejecución, etcétera, para hacer frente a esos riesgos de manera que los costos de su prevención no sean nunca superiores a los costos de hacer frente al riesgo, lógicamente. Es decir, siempre, y lo hemos dicho antes, que tiene que haber un equilibrio y entonces el costo de prevención tiene que ser adecuado. Y siempre, por supuesto, teniendo en cuenta el apetito al riesgo que hayamos definido en nuestro proyecto. Bueno, yo espero que con estos consejos haya contribuido a que en el futuro podamos paliar los efectos de los riesgos que se puedan presentar en nuestros proyectos. Muchas gracias por vuestra atención y ahora podemos pasar a responder algunas de las preguntas de manera breve. Así que cuando queráis, voy a ver qué preguntas hay y por aquí y vamos a irlas viendo. Vamos a ver. Dice aquí María Guadalupe, dice que siempre
debe estar el momento de planificación del proyecto, la identificación de los riesgos, por supuesto, María Guadalupe. Siempre cuando se va a planificar un proyecto, tenemos que identificar los riesgos, por una razón muy sencilla, además. Que nosotros en la planificación del proyecto lo que estamos haciendo es definiendo el cronograma, definiendo los costos, definiendo los objetivos, lo estamos definiendo todo. Entonces, por supuesto, tendremos también que definir cuáles son los riesgos a los que nos podemos enfrentar. ¿Por qué? Porque si no, luego cuando definamos los riesgos y ya hemos hecho la planificación del proyecto, toda nuestra planificación se puede venir abajo. ¿eh? Eh, Henry Jara dice que ¿cuándo se puede considerar un nivel correcto de contingencia de presupuesto y cronograma? Bueno, ya lo he dicho antes, siempre tiene que ser proporcionado a la respuesta que se le da al riesgo o a la prevención que tengamos, que queramos hacer del riesgo, y siempre atendiendo al umbral ese del apetito al riesgo que tengamos. Por supuesto, nosotros lo que tenemos es que evaluar qué costos nos va a suponer si ese riesgo se presenta, o si vemos posibilidad de que se presente, cómo prevenirlo. Y eso es la experiencia la que nos va a decir cuánto tenemos que incluir para esta contingencia, ¿no? A ver qué más hay por aquí. Vamos a ver, dice Durán. Perdón, a ver, aquí dice. Silvia Noemí dice: ¿durante qué tiempo o cada cuánto debe realizarse un control de los riesgos en una empresa? Bueno, pues esto, vamos, en una empresa no, y podríamos hablar de un proyecto, que lo que estamos hablando, evidentemente, ¿cada cuánto tiempo? Pues mira, eso va a depender, lógicamente, de lo que decíamos antes, la importancia que tenga ese proyecto para nuestra empresa, de la importancia de los riesgos, es decir, si vemos que ese proyecto se puede ver más o menos afectado, muy afectado por los riesgos previstos, etcétera. Pero bueno, yo he estado en proyectos en que nos reuníamos cada mes para ver cómo iba avanzando en el tema del control de los riesgos, y en otros se hacía, se podía llegar hasta a un semestre, porque también depende de la duración del proyecto, ¿no? Es decir, que todo esto va a ser muy relativo, y esto paulatinamente la experiencia lo va definiendo. ¿eh? Aquí dice Mario Medina, dice: cuando se tienen proyectos muy cortos, ¿cómo puedes agilizar la identificación de los riesgos? Bien, en proyectos muy cortos, muchas veces podría, a lo mejor es una perogrullada lo que voy a decir, podría decir que casi no van a ocurrir riesgos. Y eso no es verdad. En proyectos cortos también ocurren riesgos, eso es cierto. Pero claro, si la duración del proyecto es muy, muy corta, eh, ¿cómo podemos agilizar? Es que no sé. Lo que nosotros siempre tenemos que hacer es prevenir que aparezca el riesgo, o afrontarlo si se ha presentado. No podemos agilizarlo o no. E incluso yo he visto a alguno que es partidario de que cuando ve que se va a presentar un riesgo, provocarlo. ¿Por qué? Porque así, si provoca el riesgo de una manera controlada, evidentemente el daño es mucho menor. Puesto que partes de que dices, bueno, este riesgo va a ocurrir sí o sí. Pues, ¿qué hago? Lo provoco en un estadio temprano, es menos traumático, y además lo estoy provocando yo, con lo cual lo estoy controlando. Bueno, yo lo he visto hacer algunas veces. Bien, cada uno tiene su opinión para esto, ¿no? Vamos a ver qué más preguntas hay por aquí.
Dice, dice, ¿qué herramientas se pueden utilizar, dice, para identificar los riesgos? Evidentemente ya he dicho que hay una serie de herramientas que la hemos descrito, como las tormentas de ideas, las entrevistas, las listas de verificación, etcétera. Y luego todo lo que es para la gestión de datos, que se puedan generar en este estudio. Y hay muchísimos, incluso hay algunos en alguna ISO por ahí. Yo la verdad es que yo soy especialista en proyectos, pero no soy un especialista en riesgos, ¿no? Pero sé que también hay alguna por ahí, ¿no? Y tal, ¿no? Pero yo la verdad es que en mis proyectos lo que primero he hecho siempre es una tormenta de ideas. Me he fiado no demasiado de lo que aparece en las tormentas de ideas, porque aparecen incluso riesgos muy peregrinos que sabes de antemano que no pueden ocurrir, aunque ojo, yo también puedo decir por experiencia que muchas veces cuando se le ha dicho, sobre todo a un cliente, oye, ¿es posible que esto pueda suceder en este proyecto? Por su experiencia y tal, te dice, no, eso no puede ocurrir nunca. Atención, probablemente eso ocurra casi de manera inmediata cuando se ponga en marcha el proyecto. No sé por qué, yo no sé si es la ley de Murphy o por lo que pueda ser, pero eso nos ocurre. Pero bueno, yo siempre he partido de la tormenta de ideas, que es muy útil, y a partir de ahí, bueno, hemos hecho listas de verificación, hemos visto por la experiencia que hemos ido haciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, ¿cómo? Lo dice Crispín García, y yo creo que con esto vamos a terminar. Dice, ¿cómo saber si actuamos en forma decisiva cuando se ven cambios constantes? Uy, esto la verdad es que es una pregunta muy difícil de responder. Si se ven cambios constantes, es muy difícil. No sé a qué te refieres concretamente con cambios constantes. Si cambios constantes en lo que es la dirección del proyecto, es decir, o cambios en la ejecución, perdón, del proyecto, no en la dirección, en la ejecución del proyecto. Si son cambios constantes en la gestión de las personas, etcétera. Pero si en un proyecto hay cambios constantes en lo que es la ejecución, es decir, que el cliente empieza a cambiar de criterio, etcétera, etcétera, y nosotros se lo aceptamos, cuidado, si toda la gestión del cambio nosotros la vamos aceptando, hay muchos riesgos que aumentan su probabilidad de aparición, aunque no, otros disminuyan, también puede ocurrir. Pero hay que tener muy en cuenta siempre esto, cada vez que nosotros hagamos o aceptemos un cambio en un proyecto, ¿en qué nos va a ver afectado? Por supuesto, las restricciones del proyecto y además los riesgos inherentes a ese proyecto, ¿no? Bueno, como me quedan un par de minutos, voy... Eh, bien, a Jesús Zúñiga hace una pregunta bueno, es curiosa, ¿no? Que dice que en la parte de la sesión de entrevista con expertos, dice, no es un riesgo adicional que se difundan los conocimientos técnicos propios del proyecto que pueden llegar a otros competidores. Hombre, vamos a ver, evidentemente ese riesgo puede existir, pero lo que es evidente es que nadie, si tiene uh, unos conocimientos técnicos específicos para ese proyecto que va a aplicar ahí, que además son propios o que muy innovadores, etcétera, cuando hace las entrevistas, evidentemente no los va a exponer. Además, muchas veces las entrevistas, en principio, cuando se hacen, lo que se cuenta es el proyecto en líneas generales, con rasgos generales. Nunca se va a entrar en el detalle del proyecto. Habrá veces que habrá que explicar cómo va a ser la ejecución,
qué tecnologías se van a aplicar, etcétera, porque si no, no vamos a ser capaces de definir si puede aparecer un riesgo o no. Pero, hombre, para eso ya puede estar nuestra propia experiencia a la hora de exponerlo, para no hablar más de la cuenta, vamos, para no descubrir nuestras cartas, aunque bueno, muchas veces, bueno, pues se le puede a lo mejor que se enteren los competidores, pero nosotros ya vamos por delante en el proyecto, ya lo estamos haciendo. En fin, bueno, yo creo, espero que os haya resultado interesante esta exposición sobre el enfoque de los riesgos en los proyectos y espero que mm, os pueda servir en un futuro para, para mejorar y para prevenir más los riesgos. Muchísimas gracias por vuestra atención.